Mi pastor abusó de mí en la iglesia durante años. En el mismo lugar donde se supone que debía encontrar a Dios, encontré al diablo disfrazado de hombre de fe. Me violaba en la sacristía después de los servicios. Me tocaba en su oficina mientras yo iba a buscar consejo espiritual. Me decía que esto era la voluntad de Dios, que yo era especial, que había sido elegida para servirle de esta manera. Y cuando finalmente junté el valor para contarle a la congregación, ¿saben qué pasaron? Me llamaron mentirosa. Me dijeron que estaba poseída por demonios. Me expulsaron de la iglesia. Al pastor no le pasó nada. Nada. Siguió predicando. Siguió siendo adorado. Siguió destruyendo vidas. Hasta que yo decidí que ya era suficiente. Esta es mi historia real. Una historia de abuso eclesiástico, de manipulación religiosa, de cómo los hombres de poder usan a Dios como excusa para sus crímenes. Pero también es una historia de cómo encontré mi verdadera fe, no en una iglesia, sino en mi propia fuerza, de cómo expuse a ese hombre, de cómo ayudé a otras víctimas a hablar y de cómo finalmente encontré paz, no a través del perdón que todos me decían que debía dar, sino a través de la justicia. Hoy soy una anciana que ya no tiene miedo y voy a contarles todo. Mi nombre es Esperanza. Qué irónico, ¿verdad? Esperanza. Nací hace más de 70 años en una familia profundamente religiosa. Íbamos a la iglesia 3 veces por semana. Toda mi vida giraba alrededor de esa congregación. Era mi familia, mi comunidad, mi mundo entero. El pastor se llamaba Elías Montes. Era un hombre carismático, de unos 40 años cuando yo era joven. Predicaba con una pasión que hacía llorar a la gente. Decía que tenía el don de hablar con Dios directamente, que recibía visiones, que podía sanar a los enfermos. La congregación lo adoraba. Lo veían como un profeta, como un hombre santo enviado directamente por el Señor. Mis padres lo veneraban. Cuando él hablaba, era como si Dios mismo estuviera hablando. Nadie cuestionaba nada de lo que decía o hacía. Eso lo hacía intocable, y él lo sabía. Yo comencé a ayudar en la iglesia desde muy joven. Limpiaba los bancos, ordenaba los himnarios, ayudaba a preparar la comunión. Era una niña devota que creía con todo su corazón en Dios y en su iglesia. El pastor Elías empezó a prestarme atención especial. Me decía que yo tenía un espíritu especial, que Dios tenía planes importantes para mí. Mis padres se sentían orgullosos. El pastor ve algo especial en ti, me decían. ¡Qué bendición! Me pidió que me quedara después de los servicios para ayudarlo con tareas administrativas. Yo me sentía honrada. Estar a solas con el hombre de Dios, aprendiendo de él, era un privilegio que pocas tenían. Las primeras veces fueron normales. Me pedía que archivara papeles, que organizara donaciones, que limpiara su oficina. Pero lentamente, las cosas cambiaron. Empezó a tocarme el hombro de maneras que duraban demasiado, a pararme demasiado cerca, a decirme que era hermosa, que Dios me había bendecido con un cuerpo especial. Yo me sentía incómoda, pero pensaba que estaba malinterpretando. Era el pastor, un hombre de Dios. Seguramente yo estaba pensando mal. La primera vez que me violó, yo estaba en la sacristía organizando las vestimentas litúrgicas. Era tarde. La iglesia estaba vacía. Todos se habían ido. Él entró y cerró la puerta con llave. Yo escuché el clic y sentí algo en mi estómago. Miedo. Él se acercó y me dijo: Dios me ha hablado sobre ti. Me ha dicho que eres mi compañera espiritual, que tenemos que unirnos en carne y espíritu para cumplir su voluntad. Yo no entendía qué quería decir. Entonces me tocó. Me agarró de una manera que no era paternal ni espiritual. Era sexual. Intenté apartarme, pero él era mucho más fuerte. Me empujó contra la mesa donde preparábamos la comunión. Y ahí, en ese lugar sagrado, me violó. Mientras lo hacía, rezaba. Rezaba en voz alta, citando versículos bíblicos, diciendo «Gloria a Dios», mientras yo lloraba y sangraba. Cuando terminó, me miró y me dijo: «Esto es un sacramento, es sagrado. Si se lo cuentas a alguien, Dios te castigará, y yo también». Me fui a casa sangrando, en shock, sin poder procesar lo que había pasado. ¿El hombre de Dios me había violado? ¿Eso era posible? ¿O realmente era la voluntad de Dios como él decía? Durante semanas no dije nada.
Estaba confundida, aterrorizada, llena de vergüenza. Dejé de ir a la iglesia. Mis padres se preocuparon. ¿Por qué ya no quieres ir?, me preguntaban. ¿Te estás alejando de Dios? No sabía qué decir. Entonces el pastor vino a mi casa. Habló con mis padres, les dijo que estaba preocupado por mi alma, que Satanás estaba tratando de alejarme del camino de Dios. Mis padres me rogaron que volviera. Y volví, porque ¿qué otra opción tenía? Mi vida entera era esa iglesia. Y el abuso continuó. Cada semana, después de los servicios, él me pedía que me quedara. Y cada semana me violaba, en diferentes lugares de la iglesia, en su oficina, en la sacristía. Una vez hasta en el púlpito, en el mismo lugar donde predicaba sobre pureza y santidad. Y siempre rezaba mientras lo hacía. Siempre citaba la Biblia. Siempre me decía que esto era la voluntad de Dios, que yo era su sierva especial, que teníamos una conexión espiritual única. El abuso duró años, años en los que mi espíritu se fue muriendo lentamente. Dejé de creer en Dios, o más bien, empecé a pensar que si Dios existía, me odiaba. ¿Por qué más permitiría que su representante en la tierra me hiciera esto? Intenté alejarme varias veces, pero el pastor era inteligente. Cuando yo faltaba a la iglesia, él iba a mi casa. Les decía a mis padres que yo necesitaba consejería espiritual urgente, y ellos, confiando en él completamente, me dejaban a solas con él, y él aprovechaba. Me violaba en mi propia casa, en mi cuarto, con mis padres en la sala sin saber nada. La manipulación era perfecta. Yo estaba completamente atrapada. Y entonces conocí a otras niñas y mujeres de la congregación. Empecé a notar cosas, cómo el pastor también les pedía a ellas que se quedaran después, cómo también las llamaba especiales, como algunas de ellas tenían la misma mirada rota que yo veía en el espejo. Un día, una muchacha llamada Ruth vino a mí llorando. Me contó que el pastor la había violado, que le había dicho que era la voluntad de Dios, las mismas palabras exactas que me había dicho a mí. Y ahí me di cuenta, yo no era especial, yo era una de muchas. Él era un depredador sistemático que usaba su posición de poder y la fe de la gente para abusar. Ruth y yo empezamos a hablar con otras mujeres discretamente. Descubrimos que había al menos 8 de nosotras, 8 que él había violado regularmente durante años. Algunas eran menores cuando empezó, otras eran adultas casadas que iban a él buscando consejería matrimonial. Él no discriminaba. Si eras mujer y estabas bajo su autoridad espiritual, eras su presa potencial. Decidimos que teníamos que hacer algo, que no podíamos dejar que esto siguiera pasando. Nos organizamos. Recolectamos evidencia, cartas que él nos había escrito con contenido inapropiado, regalos que nos había dado, testimonios escritos de cada una detallando el abuso, y decidimos exponerlo públicamente. Lo haríamos en un servicio dominical, delante de toda la congregación. Sería imposible silenciarnos a todas. El domingo elegido llegó. Éramos 7 las que habíamos decidido hablar. Ruth ya había sido intimidada por su familia para que se quedara callada. Nos sentamos juntas en las primeras filas. Esperamos a que el pastor Elías terminara su sermón. Irónicamente, ese día predicó sobre la honestidad y la integridad, sobre cómo Dios castiga a los mentirosos y protege a los inocentes. Cuando terminó y pidió si alguien tenía algo que compartir, nos levantamos, las 7 juntas, y una por una contamos lo que nos había hecho. Yo hablé primero. Con voz temblorosa pero clara, conté cómo el pastor me había violado por primera vez en la sacristía, cómo había continuado abusando de mí durante años, cómo usaba a Dios como excusa para sus crímenes. La congregación quedó en silencio absoluto. Algunos empezaron a murmurar. Entonces las otras 6 hablaron. Cada una contó su historia. Historias casi idénticas. El mismo modus operandi, las mismas manipulaciones, las mismas justificaciones religiosas. Cuando terminamos, esperábamos que la congregación reaccionara con horror, que expulsaran al pastor, que llamaran a la policía, pero no pasó nada de eso. El pastor Elías se levantó y con lágrimas en los ojos comenzó a hablar. Dijo que esto era un ataque de Satanás, que nosotras éramos mujeres poseídas por demonios, enviadas para destruir su ministerio,
que estábamos mintiendo porque estábamos celosas de su conexión con Dios. Citó versículos sobre falsos testimonios, sobre cómo las mujeres son tentadoras que llevan a los hombres al pecado. Y la congregación le creyó a él, no a nosotras, a él. Nos gritaron, nos llamaron brujas, putas, sirvientas de Satanás. Algunos hombres nos agarraron físicamente y nos sacaron de la iglesia. Literalmente, nos arrastraron por el pasillo y nos tiraron a la calle. Mis propios padres me miraron con asco. ¿Cómo pudiste hacer esto?, me gritó mi madre. ¿Cómo pudiste intentar destruir al hombre de Dios con tus mentiras? Intenté explicarles, pero no escuchaban. Nadie escuchaba. Nos habían expulsado de la congregación. Y en nuestro pueblo pequeño, ser expulsada de la iglesia era ser expulsada de la sociedad. Perdimos amigos, perdimos empleos. Nuestras familias nos dieron la espalda. Algunas de las mujeres se quebraron bajo la presión. Retractaron sus testimonios. Pidieron perdón públicamente al pastor por haber mentido y fueron readmitidas a la congregación. Solo 3 de nosotras nos mantuvimos firmes. Yo, una mujer llamada Débora y otra llamada Noelia. Y decidimos que si la iglesia no nos hacía justicia, buscaríamos justicia en otro lado. Ahora, antes de contarles cómo llevamos al pastor Elías a la justicia, cómo finalmente fue expuesto, cómo encontré paz después de años de tormento, necesito que hagan algo. Sé que esta historia es muy dura. Sé que muchos están llorando o sintiendo rabia. Pero quédense conmigo, porque lo que viene es importante. Es la parte donde la verdad finalmente triunfa. Si esta historia los ha tocado, si conocen a alguien que ha sufrido abuso en contextos religiosos, denle me gusta a este video. Ese botoncito con la manita levantada, tóquenlo ahora. Y si no están suscritos, háganlo en este momento. Es muy fácil. Busquen el botón negro que dice suscribirse justo debajo del video y denle clic. Así no se pierden las historias que subo cada día. Historias de dolor, pero también de justicia y esperanza. Porque lo que les voy a contar ahora, sobre cómo finalmente ese hombre pagó por sus crímenes, sobre cómo encontré mi verdadera fe después de perderla, eso les va a chocar el corazón. Les va a dar esperanza, se los prometo. Fuimos a la policía, las 3, Débora, Noelia y yo. Presentamos nuestros testimonios formalmente. Les mostramos la evidencia que teníamos, las cartas, los regalos, los detalles específicos de los abusos. Los policías nos escucharon con escepticismo evidente. Uno de ellos, un hombre mayor, nos miró y dijo, ¿están seguras de que quieren hacer esto? El pastor Elías es un hombre respetado. Esto podría arruinar su ministerio, como si ese fuera el problema. Como si arruinar su ministerio fuera peor que las vidas que él había arruinado. Queremos presentar cargos por violación, dije firmemente. Violación múltiple durante años. El policía suspiró. Señoritas, entiendan que esto es muy difícil de probar. Es su palabra contra la de él. Y él es un líder comunitario sin antecedentes. Además, ustedes siguieron yendo a la iglesia voluntariamente durante años. Eso no ayuda a su caso. Pero igual tomaron nuestra denuncia, aunque podía ver en sus ojos que no creían que llegaría a ningún lado. Durante meses no pasó nada. La investigación avanzaba lentamente. El pastor Elías contrató un abogado caro. Comenzó una campaña en la congregación, pintándose como víctima de una persecución religiosa. Decía que el gobierno ateo estaba usando a estas mujeres mentirosas para atacar a la iglesia. La congregación se unió a su alrededor con más fuerza que nunca. Hicieron vigilias de oración por él. Juntaron dinero para sus gastos legales. Lo defendían en cada oportunidad. Mientras tanto, nosotras 3 éramos parias. Yo perdí mi trabajo en la panadería porque la dueña era miembro de la congregación. Mis padres me echaron de la casa. Tuve que vivir con Débora, quien por suerte tenía un departamento pequeño. Vivíamos con lo mínimo, trabajando en lo que pudiéramos encontrar, siendo señaladas y susurradas en las calles. El pueblo entero nos odiaba. Nos decían que éramos responsables de dividir a la comunidad, de atacar a Dios mismo. Entonces algo cambió. Una mujer de otra ciudad leyó sobre nuestro caso en el periódico. Se llamaba Magdalena. Nos contactó a través de una periodista que había cubierto la historia. Magdalena nos contó que el pastor Elías había trabajado en su ciudad
antes de venir a la nuestra, y que allá también había sido acusado de abuso sexual por 3 mujeres, pero la iglesia lo había transferido discretamente a nuestro pueblo en lugar de denunciarlo. Era el mismo patrón que usan con sacerdotes católicos abusadores. Simplemente los mueven a otra parroquia donde nadie conoce su historia. Magdalena tenía documentación, cartas de la organización religiosa regional, reconociendo las acusaciones pero decidiendo manejarlo internamente. Testimonios de las 3 mujeres de su ciudad. Esta era la evidencia que necesitábamos. Esto probaba que no éramos casos aislados, que había un patrón que la organización religiosa sabía y encubrió. Nuestra abogada, una mujer que trabajaba pro bono para víctimas de violencia sexual, presentó toda esta nueva evidencia. El caso se reactivó con fuerza. Los medios nacionales empezaron a cubrirlo. Ya no era solo un escándalo local, era una historia sobre abuso institucional, sobre cómo las organizaciones religiosas protegen a abusadores. Otras víctimas empezaron a salir, no solo de nuestro pueblo, sino de otros lugares donde el pastor Elías había trabajado a lo largo de su carrera. Resultó que había dejado un rastro de víctimas durante más de 20 años. Éramos docenas de mujeres cuyas vidas había destruido mientras predicaba sobre santidad y pureza. El peso de toda esa evidencia fue imposible de ignorar. La fiscalía finalmente decidió llevar el caso a juicio, pero la batalla estaba lejos de terminar. El abogado del pastor era despiadado. En el juicio nos destrozó en el estrado, a cada una de nosotras. Me preguntó por qué había seguido yendo a la iglesia si estaba siendo abusada. ¿Por qué no le había contado a mis padres inmediatamente? ¿Por qué no había evidencia física del abuso de años atrás? Insinuó que yo había tenido una relación consensuada con el pastor y que ahora me arrepentía y estaba inventando violación. Me preguntó sobre mi vida sexual, sugiriendo que era promiscua, que había seducido al pastor. Lloré en el estrado. Me sentí violada de nuevo, esta vez públicamente, delante de una sala llena de extraños. Pero nuestra abogada era brillante. En su turno, presentó testimonio de expertos sobre trauma, sobre por qué las víctimas de abuso por figuras de autoridad religiosa frecuentemente no denuncian inmediatamente, sobre cómo la manipulación espiritual es una de las formas más efectivas de control. Trajo a un ex pastor que ahora trabajaba exponiendo abuso eclesiástico. Él testificó sobre las tácticas que usan estos depredadores: aislar a la víctima, usar lenguaje religioso para justificar el abuso, amenazar con condenación eterna si hablan. Cada palabra que decía describía exactamente lo que Elías me había hecho. Pero el testimonio más poderoso vino de una mujer mayor llamada Isabel. Había sido miembro de la congregación durante 40 años. Era respetada, querida. Nadie podía acusarla de ser mentirosa o buscar atención. Isabel se levantó en el estrado con lágrimas en los ojos y confesó algo que había guardado durante 30 años. El pastor Elías la había violado cuando ella tenía 25 años. Le había hecho exactamente lo mismo. Las mismas palabras, las mismas manipulaciones, los mismos abusos en los mismos lugares de la iglesia. Durante 30 años guardé este secreto, dijo Isabel con voz quebrada, porque me dio tanto miedo, tanta vergüenza, porque nadie me hubiera creído. Pero cuando vi a estas mujeres valientes hablando, supe que tenía que hacerlo también. No puedo dejar que él destruya más vidas. No puedo seguir siendo cómplice con mi silencio. Su testimonio cambió todo, porque Isabel era intocable. Nadie podía decir que estaba mintiendo o buscando fama. Era una abuela respetada, sin nada que ganar y mucho que perder al hablar. Y si a ella le había pasado 30 años atrás, eso probaba que esto era un patrón de toda la vida del pastor, no algo reciente. La congregación que había llenado la sala de la corte apoyando al pastor empezó a vaciarse. Algunos miembros empezaron a dudar, a preguntarse si habían estado defendiendo a un monstruo, a recordar cosas extrañas que habían visto pero ignorado, conversaciones inapropiadas, toques que duraban demasiado, reuniones privadas a puerta cerrada. El juicio duró 3 meses. 3 meses de testimonios desgarradores. Al final había evidencia de que el pastor Elías
había abusado de al menos 22 mujeres durante un periodo de 30 años, 22 que tuvieron el valor de testificar. Probablemente había muchas más que nunca hablaron. El jurado deliberó 2 días. Cuando volvieron, su veredicto fue unánime: culpable. Culpable de 22 cargos de violación agravada, abuso sexual y abuso de posición de autoridad. La sala explotó en reacciones mixtas. Algunos lloraban de alivio. Otros gritaban que era una injusticia, que estaban persiguiendo a un hombre de Dios. El pastor Elías, que había mantenido una máscara de calma santa durante todo el juicio, finalmente se quebró. Empezó a gritar que Dios lo vindicaría, que todos seríamos castigados por esto, que él era inocente. Tuvieron que sacarlo de la sala por la fuerza mientras maldecía y citaba versículos bíblicos fuera de contexto. Fue sentenciado a 40 años de prisión. 40 años. Tenía 60 y tantos cuando fue sentenciado, así que básicamente era cadena perpetua. El juez no tuvo piedad. Usted usó la fe de la gente como arma, le dijo. Usó su posición como líder espiritual para perpetrar algunos de los crímenes más viles imaginables. Traicionó la confianza de personas vulnerables que venían a usted buscando a Dios. No merece misericordia. Y espero que pase cada día de sus años restantes reflexionando sobre el daño incalculable que causó. Ver a ese hombre siendo esposado y llevado a prisión fue surreal. Este hombre que había sido como un dios para tanta gente, ahora era solo un criminal con un número. Ya no tenía poder. Ya no podía lastimar a nadie más. Nosotras, las sobrevivientes, nos abrazamos y lloramos. No eran lágrimas solo de alivio. Eran lágrimas por todo lo perdido, por los años robados, por la inocencia destruida, por la fe quebrada. Pero algo hermoso salió de toda esta oscuridad. Las 22 mujeres que testificamos formamos un grupo de apoyo. Nos reuníamos semanalmente. Compartíamos nuestras historias, nuestro proceso de sanación. Nos convertimos en una familia creada por el trauma, pero unida por la supervivencia. Algunas eventualmente encontraron su camino de regreso a la fe, pero a una fe diferente. Una fe en un Dios amoroso, no en el Dios manipulador y abusivo que Elías había predicado. Otras, como yo, nunca volvimos a una iglesia. Y eso está bien. Mi espiritualidad ahora es personal. Hablo con Dios, si existe, a mi manera. No necesito un intermediario, especialmente no después de lo que ese intermediario me hizo. Empezamos a viajar a otras iglesias, dando charlas sobre abuso eclesiástico, sobre las señales de alerta, sobre cómo los depredadores usan la religión como cobertura, sobre la importancia de creerle a las víctimas incluso cuando el acusado es alguien santo. La congregación donde todo pasó eventualmente se disolvió. Muchos miembros no pudieron reconciliar lo que habían creído sobre el pastor Elías con la realidad de lo que era. Algunos me buscaron años después para disculparse, para decirme que lamentaban no haberme creído. Yo acepté algunas disculpas y rechacé otras, porque algunas personas no solo no me creyeron, me atacaron activamente, me hicieron la vida imposible, y una disculpa años después no borra ese daño. Mis padres nunca se disculparon. Murieron creyendo que yo había destruido a un hombre inocente. Eso fue doloroso. Tuve que hacer las paces con el hecho de que nunca obtendría validación de ellos, que habían elegido defender al pastor sobre defender a su propia hija, y eventualmente lo acepté. Su fracaso como padres no dice nada sobre mi valor como persona, solo dice algo sobre sus propias limitaciones y ceguera. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Años después del juicio, algo inesperado pasó. Recibí una carta de la prisión. Era del pastor Elías. Mi primer instinto fue quemarla sin abrirla, pero la curiosidad pudo más. La abrí. En ella me pedía perdón. Decía que había pasado años en terapia obligatoria en la prisión,
que finalmente había enfrentado lo que era. Un depredador sexual que había usado la religión como herramienta de manipulación, que había destruido vidas, que merecía estar donde estaba. No pedía que lo visitara ni que le escribiera de vuelta. Solo quería que supiera que finalmente había aceptado la verdad. Leí esa carta varias veces y no sentí lo que esperaba sentir. No sentí alivio ni cierre. Sentí nada, porque su arrepentimiento, real o no, no devolvía lo que me quitó, no sanaba las cicatrices, no reparaba las décadas de pesadillas. Su culpa era suya para cargar, no mía para aliviar. Nunca le respondí y eventualmente tiré la carta a la basura, porque mi sanación no dependía de su arrepentimiento. El proceso de sanar fue largo y complicado. Fui a terapia durante años. Trabajé a través del trauma del abuso, pero también del trauma de no ser creída, de ser expulsada, de perder mi comunidad y mi familia. Mi terapeuta me ayudó a entender que lo que me pasó no fue mi culpa, que yo era una víctima de un manipulador experto que había perfeccionado su técnica durante décadas, que mi fe en Dios había sido usada como arma contra mí y que si quería, podía recuperar una relación con lo divino en mis propios términos. Encontré una espiritualidad nueva, una que no requiere edificios ni líderes humanos. Hablo con Dios en mi jardín, en las mañanas cuando sale el sol, en las noches cuando miro las estrellas, y siento su presencia de maneras que nunca sentí en esa iglesia, porque resulta que Dios no vive en edificios construidos por hombres, vive en los momentos de amor genuino, de compasión real, de justicia verdadera. Me casé eventualmente con un hombre bueno llamado Tomás, que conocí en un grupo de apoyo para sobrevivientes de trauma. Él había sobrevivido a abuso infantil por parte de un maestro. Entendía mi dolor de maneras que alguien que no ha pasado por trauma similar no podría. Nos sanamos juntos, construimos una vida basada en respeto, consentimiento y amor real. Tuvimos 2 hijos. Los criamos con una espiritualidad flexible, pero sobre todo les enseñamos pensamiento crítico. Les enseñamos a cuestionar a las figuras de autoridad. Les enseñamos que nadie, no importa su posición o título, tiene derecho a su cuerpo. Les enseñamos que si alguien les dice que algo inapropiado es la voluntad de Dios, esa persona está mintiendo y deben huir y contar. Mis hijos crecieron seguros, protegidos, con voz, todo lo que yo no tuve. Débora, Noelia y yo nos mantuvimos cercanas durante décadas. Nos convertimos en activistas sin planearlo. Cuando salían noticias de otros casos de abuso eclesiástico, nos contactaban para que habláramos. Dimos entrevistas, escribimos artículos, testificamos ante legisladores sobre la necesidad de leyes más estrictas para procesar a líderes religiosos abusadores. Ayudamos a crear protocolos para iglesias sobre cómo prevenir abuso y cómo responder cuando surgen acusaciones. No todos nos escuchaban. Muchos nos llamaban enemigas de la fe, pero algunos sí escuchaban. Y lentamente, cosas empezaron a cambiar. Más víctimas empezaron a hablar. Más iglesias empezaron a tomar el abuso en serio. Más pastores abusadores fueron expuestos y procesados. No fue suficiente. Nunca es suficiente. Pero fue algo. Débora murió hace 5 años. Cáncer. Noelia y yo estuvimos con ella hasta el final. Sus últimas palabras fueron: valió la pena. Todo valió la pena. Y tenía razón. A pesar del dolor, de las pérdidas, de las cicatrices, valió la pena hablar. Valió la pena luchar. Valió la pena exponer la verdad. Hoy tengo más de 70 años. Soy abuela de 5 nietos hermosos. Vivo en una casa pequeña, llena de luz, con Tomás, quien sigue siendo mi compañero y mi ancla. Sigo haciendo trabajo voluntario con víctimas de abuso religioso. Y aunque mi cuerpo está cansado, mi espíritu está en paz. El pastor Elías murió en prisión hace 2 años. Infarto. Tenía 84 años y había cumplido 18 de su sentencia de 40. Cuando me enteré, no sentí alegría, no sentí tristeza. Solo sentí que un capítulo finalmente había cerrado. Ese hombre ya no existía en el mundo. Ya no podía lastimar a nadie. Y las mujeres que sobrevivimos seguíamos aquí, viviendo nuestras vidas, amando a nuestras familias, encontrando alegría a pesar de lo que nos hizo.
Esa era la mejor venganza. No su muerte, sino nuestra vida, nuestra felicidad a pesar de él, nuestra negativa a quedarnos rotas. He aprendido cosas importantes en este camino. Aprendí que la fe real no requiere líderes humanos fallibles, que Dios, si existe, no necesita representantes que violan y abusan en su nombre. Aprendí que las instituciones religiosas son creadas por humanos y por lo tanto son falibles, susceptibles a la corrupción. Aprendí que cuestionar no es falta de fe, es sabiduría. Aprendí que tu comunidad de fe debería hacerte sentir segura, no vulnerable. Y si no lo hace, no es de Dios. Aprendí que el perdón no es obligatorio. Me dijeron durante años que tenía que perdonar al pastor para poder sanar, que el resentimiento me envenenaría. Pero yo sané sin perdonarlo. Sané dejando ir el poder que él tenía sobre mí, no perdonando lo imperdonable. Y eso está bien. El perdón puede ser parte del proceso de sanación para algunos, pero no es requisito. La justicia es más importante que el perdón. A las personas que están pasando por abuso en contextos religiosos ahora mismo, quiero decirles, no están locas. Lo que les está pasando no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que seas abusada. Cualquiera que use a Dios como excusa para lastimarte está mintiendo. Y puedes irte, puedes denunciar, y habrá gente que te creerá. No todos, tristemente, pero algunos. Y esos algunos son suficientes para empezar. A las familias y congregaciones, cuando alguien acusa a un líder religioso de abuso, la respuesta correcta no es defender al líder, es investigar exhaustivamente y proteger a la víctima. Dejen de priorizar la reputación de la institución sobre la seguridad de las personas. Dejen de usar versículos bíblicos para silenciar a víctimas. Dios no está del lado del abusador solo porque tiene un título religioso. Dios está del lado de la justicia, y la justicia requiere creer a las víctimas y procesar a los perpetradores, sin importar su posición. He visto cambios en mi vida, cambios lentos pero reales. Más iglesias ahora tienen políticas de puertas abiertas, donde nunca un líder está a solas con una persona vulnerable. Más denominaciones están tomando acusaciones de abuso en serio en lugar de encubrirlas. Más víctimas están hablando y siendo creídas. Pero todavía queda mucho trabajo. Todavía hay pastores abusando en este momento. Todavía hay víctimas siendo silenciadas. Todavía hay congregaciones eligiendo proteger la imagen sobre proteger a los vulnerables, y por eso sigo hablando. Seguiré hablando hasta que ya no pueda, porque cada vez que cuento mi historia, alguien encuentra el valor para contar la suya, y cada historia contada es una víctima más que se libera del silencio. Mi vida no terminó cuando el pastor Elías me violó, no terminó cuando mi comunidad me rechazó, no terminó cuando perdí mi familia de origen. Mi vida continuó y se volvió hermosa, no a pesar del dolor, sino a través de convertir ese dolor en propósito. Cuando miro hacia atrás a todo lo que pasé, a veces todavía me duele. Las cicatrices nunca desaparecen completamente, pero ya no me definen. Soy más que lo que me hicieron. Soy una sobreviviente. Soy una activista. Soy una esposa, madre, abuela. Soy una mujer que recuperó su voz y la usó para amplificar las voces de otras. Soy alguien que perdió su fe en instituciones religiosas, pero encontró algo más profundo. Fe en la resiliencia humana, fe en la justicia, fe en que la verdad eventualmente prevalece. Y esa fe, construida sobre experiencia real y no sobre dogma, es inamovible. El pastor Elías me quitó mucho, pero no me quitó todo. No me quitó mi esencia, no me quitó mi capacidad de amar, no me quitó mi futuro, y al final yo gané, porque él murió solo en una celda de prisión, repudiado, olvidado. Y yo estoy aquí, rodeada de amor, contando mi historia, ayudando a otras, viviendo una vida plena. Esa es la verdadera victoria. Si llegaron hasta aquí, si escucharon toda esta historia, gracias. Gracias por creerme. Gracias por no juzgar. Gracias por entender que el abuso eclesiástico es real y devastador. Si esta historia los conmovió, si conocen a alguien que necesita escucharla, denle me gusta a este video. Toquen ese botoncito con la manita levantada. Y si no están suscritos, háganlo ahora.
Busquen el botón negro que dice suscribirse, está justo debajo del video, y denle clic. Comenten si esta historia resonó con ustedes, si han pasado por algo similar, si necesitan apoyo. Este es un espacio seguro, y yo leo cada comentario. Los espero mañana con otra historia de supervivencia, de verdad expuesta, de justicia ganada a pesar de todo, porque eso es lo que somos, sobrevivientes que nos negamos a quedarnos calladas. Gracias por escuchar a una anciana que encontró su voz cuando todos intentaron quitársela, que habló cuando todos le dijeron que se callara, y que hoy, décadas después, puede decir con paz: sobreviví, hablé y cambié el mundo aunque sea un poquito. Y si yo pude, ustedes también pueden. Nunca pierdan la esperanza. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, siempre.